Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a abordar en esta ocasión a la historia de un personaje que ya hemos tocado en algún otro video. Es un ilustre mexicano nacido en la ciudad de Monterrey eh, allá por el año de 1763 y muerto en la Ciudad de México en el año de 1827. Me refiero a Fray Servando de Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Es un personaje históricamente muy rico, con una vida llena de eventos y acontecimientos muy dramáticos, con una lucha persistente dentro de su institución religiosa. Él era un fraile dominico. Fue un niño, un joven y un estudiante notable. Ejerció sus inicios como sacerdotales también de manera muy relevante y reconocido por su generación como un joven brillante. Sin embargo, esa misma inteligencia y capacidades extraordinarias que por naturaleza tenía, le llevaron a implicarse en una serie de eventos que tuvo la descalificación, primero por parte de la Iglesia y segundo por parte de otras instancias más elevadas, como puede ser la Inquisición y la misma autoridad virreinal. Por muchos años fue hecho prisionero, por varias ocasiones alcanzó a huir de esas prisiones, tanto aquí en la Nueva España como en España misma. Y finalmente, sin entrar en los detalles de esta gran historia, logra cruzar los Pirineos y una vez en Francia desarrolla toda una actividad que concluye con su regreso a la Nueva España, ya en la etapa en donde la lucha por la independencia estaba en efervescencia. Y bueno, toda esa etapa de su vida de lucha es muy apasionante. No es la idea de este video tocar esa gran historia, esa gran parte de su vida, sino enfocarnos a otro aspecto de su vida. Dentro de sus biógrafos y él mismo, que escribió sus memorias, hacen ver sus inicios dentro de las escuelas superiores donde empezó a estudiar en la Ciudad de México, y sus evaluaciones que tuvo que aprobar previamente para lograr ingresar ahí a esas instituciones que entonces eran las de nivel máximo educativamente hablando. Y dentro de esas evaluaciones, por supuesto, estaba la evaluación de limpieza de sangre, aunque estamos hablando ya del último cuarto del siglo XVIII, todavía estaba vigente ese requisito de limpieza de sangre para poder ingresar a ese nivel educativo. Pues ahí logró pasar esas evaluaciones y logró ingresar y logró destacar y logró concluir sus estudios y logró ser un joven brillante dentro de la jerarquía católica dominica de su tiempo. Bien, lo que ahorita intentamos analizar es
el origen converso de Fray Servando Teresa de Mier. Acá en el noreste mexicano, la vida de Fray Servando Teresa de Mier, además de todas sus aportaciones al movimiento de independencia, además de toda su labor y lucha por la causa independentista, existe también esa otra parte de su vida que a menudo y a nivel familiar y por historias orales hemos recibido los que radicamos por esta parte mexicana y que nuestros antepasados han vivido aquí desde finales del siglo XVI y que, aunque es una historia transmitida oralmente, tiene un buen nivel de sustento documental que le da crédito a toda esta información que generación tras generación fluye y que tiene que ver más con la vida familiar y personalísima de Fray Servando Teresa de Mier. Pues Fray Servando Teresa de Mier, muy probablemente cuando ingresó a esas instituciones educativas superiores en la Ciudad de México, tuvo que probar su limpieza de sangre y en ese momento tuvo que conocerse por lo menos sus 4 generaciones previas y reconocerle su historial como familiar y a él en particular como un cristiano viejo, cosa que lo logró y de acuerdo a los estatutos o a los requisitos exigidos en ese sentido, por lo menos tenía que probar que 4 generaciones previas a él ya tenían a la religión católica como suya. Pues sí, efectivamente se estudia su genealogía, se estudia su origen y sí, tanto por padre como por madre rebasa las 4 generaciones en donde ya no seguían la religión judía. Sin embargo, por parte de su madre, tiene anteriores a él 7 generaciones posteriores al último proceso inquisitorial en su familia y por parte de su padre tiene 6 generaciones anteriores a él posteriores al último proceso inquisitorial en su familia. Como podemos apreciar y de acuerdo a las fuentes tanto orales como documentales recabadas hasta la fecha en ese sentido, pues sí reunía ese requisito de limpieza de sangre. Sin embargo, lo que ahorita nos interesa es ver que Fray Servando Teresa de Mier, como muchos otros personajes destacados o no destacados dentro de la conquista, colonización y población del nuevo Reino de León, descienden de Marcos Alonso Garza Falcón. Marcos Alonso Garza Falcón ya le he dedicado algún par de videos en donde hago referencia al proceso inquisitorial hecho a la generación inmediata anterior, a la primera y segunda generación inmediata anterior a él, proceso inquisitorial desarrollado allá por el año de 1526, febrero 24 de 1526 fue el auto de fe donde mueren quemados 2 de los antepasados de Marcos Alonso Garza Falcón, y me refiero al cirujano Alonso de la Garza y a Constanza de la Garza. Para
la mayoría de los intérpretes de este proceso inquisitorial, ambos son hermanos. Hay algunas otras interpretaciones en donde es padre e hija. Sin embargo, la mayoría coinciden en que son hermanos y ambos fueron quemados. Alonso de la Garza, el cirujano, quemado en ese auto de fe del 24 de febrero de 1526 en Las Palmas de Gran Canaria. Y Constanza es quemada, pero en sus restos, porque ya para esa fecha había muerto en prisión antes de dictársele la sentencia, y así es de que en esas condiciones no se quemaba en vida, pero sus restos eran extraídos y quemados en ese mismo auto de fe. Posteriormente a ese auto de fe hay toda una reconsideración al mismo proceso y logran de alguna manera emitir el mismo tribunal de la Inquisición, ya con otros funcionarios, emitir alguna enmienda y admitir que fue un error el haber concluido que Constanza de la Garza había cometido todos los delitos que ante la Inquisición merecían la hoguera. Y bueno, en esta ocasión, sin entrar también en detalle en ese proceso inquisitorial, nada más quisiera repetir alguna pequeña parte que, entre comillas, de ese proceso inquisitorial de 1526 en Las Palmas de Gran Canaria, y en algunas de los segmentos de declaraciones de los procesados mencionan que dijeron que de parte de su madre eran de casta de conversos, pero que no eran de los convertidos en años recientes. Significaba entonces, cierro comillas, significaba entonces que eran conversos, pero ya de generaciones previas, no recientes a las de ellos. Y por otro lado, el juicio que se emite por la Inquisición implica que fueron procesados y sentenciados por relapsos, por judíos, relapsos, infidentes, y por sus adoratorios, por ser adoratorios a la Torá y por hablar hebreo, y cierro comillas. Bien, esto puede parecer intrascendente, ya visto desde nuestros tiempos, el siglo XXI, pero a finales del siglo XVIII, y aunque ya era el siglo de las luces, y aunque se supone que estaban avanzando mucho en ese sentido, la Inquisición novohispana y la Inquisición en España no habían perdido vigencia. Había disminuido la cantidad de procesos, ya no tenía la Inquisición la fuerza que tuvo durante los siglos XVI, XV, sobre todo el XVI y el XVII, pero sin embargo la institución existía con todo de pleno derecho y con todas sus facultades. Así es que en esa época que le toca vivir a Fray Servando Teresa de Mier, que fue, repito, vivió entre 1763 y 1827, en su juventud tuvo que enfrentar de manera personal toda esa fuerza inquisitorial. Y tal vez, si queremos contextualizar toda la lucha que tuvo Fray Servando Teresa de Mier, no solo en el aspecto como activista político y como prócer de la independencia mexicana, sino como individuo, creo que este pasado converso de Fray Servando, que por su nivel de inteligencia
es altamente posible que él estaba consciente de ello, más todo lo que culturalmente él recibió de su familia, en su conjunto y contextualizando a la vida de Fray Servando y a su carácter y a su lucha constante y a su tenacidad, que, repito, es una historia eh, con una aportación de información histórica abundante. Es un personaje riquísimo que, en mi opinión, aún no lo acabamos de estudiar a cabalidad, pues el hecho de tener otra, ese otro dato importante en su biografía, me refiero a su origen judío, ya de por sí representa un ángulo importante a analizar con detenimiento y a utilizarlo en la contextualización, si queremos que esta contextualización de Fray Servando sea lo más íntegra posible. Sin entrar en todos los detalles de genealógicos o de historias recibidas oralmente dentro de la familia, sí quiero concluir esta breve exposición sobre el origen judío de Fray Servando, invitando a los que gusten de la investigación histórica a que ahondemos y estudiemos más a este personaje, que estoy seguro que una vez que nos adentremos en toda la bibliografía que ya existe sobre él, que no hay duda que es abundante, pero que todavía es un personaje que por su historia da para mucho más. Hay muchas lagunas todavía en su vida. Por señalar alguna está el fin que tuvieron sus restos mortales, que finalmente no sabemos dónde quedaron. Fueron profanados, fueron extraídos. No sabemos a cabalidad toda su estancia en Bayona y toda su acercamiento tan grande que tuvo con la comunidad judía de Bayona. Desde luego, en ese punto, una vez que cruza los Pirineos y está en Bayona y la comunidad judía lo recibe y lo auxilia, hay toda una serie de investigaciones que ya se están realizando, desde académicos franceses hasta académicos de universidades en Israel, y que creo que hay mucha más información aún por obtener de este personaje tan rico con una vida llena de información y con un nivel de actividad o hiperactividad política y religiosa como pocas veces se puede ver en distintos personajes de la vida religiosa en Nueva España y en México. Así es de que, amigos de Recuperando Historias, espero que estos datos generales y breves sean de utilidad para estimular más investigación sobre Fray Servando Teresa de Mier y Noriega. Gracias por su tiempo y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.